Muy bien. El oncocitoma renal también es un tumor benigno, ¿cierto? Es una derivación del adenoma cortical renal. Es benigno, ¿sí? Igual, no produce síntomas, pero crece rápido y el tratamiento es quirúrgico por la masa que se presenta a nivel de abdomen del paciente. El angiomiolipoma, angio, vasos, mio, músculo, lipoma, grasa. Lipograsa, oma benigna. Entonces, este es un tumor, ¿cierto? Bastante raro que compromete, en su proceso de formación, compromete tres estructuras: la parte muscular del riñón, la parte vascular del riñón y la grasa perirrenal, ¿cierto? La compromete. Crece muy rápidamente, crece mucho más rápidamente que el oncocitoma, ¿sí? Crece muy rápidamente de tal manera que en cuestión de menos de un año el niño ya lo están operando. ¿Por qué? Por la masa que está a nivel abdominal, ¿cierto? Bueno, este es el riñón con un oncocitoma. Cuando digamos que crece, al principio está comprometiendo solamente la corteza, entonces no hay que hacer nefrectomía, pero cuando ya la masa crece, infiltra hacia la región medular, hacia la parte de la médula renal, y es como vemos ahí, una pelota, por así decirlo, de grasa que ha reemplazado todo el tejido renal. Entonces hay que hacer nefrectomía, ¿verdad? Pero digamos que se diagnostica rápidamente, entonces solamente ha comprometido la parte de la corteza renal. En cuanto a las neoplasias malignas, tenemos el tumor tenemos el adenocarcinoma renal, que está comprometiendo la parte glandular, ¿cierto? Desafortunadamente esta es una neoplasia muy frecuente en los niños, ¿sí? Aparece y en la parte se puede desarrollar, como les decía hace un ratico, el niño puede venir con la malformación o con el oncogen, pero no desarrollarse cuando niño, sino en la etapa adulta, después de los 40, 50, 60 años de edad. El compromiso afecta inicialmente la parte de los túbulos proximales, los túbulos contorneados proximales, de tal manera que, independiente de la edad que se presente el tumor, entonces ya va a haber compromiso de la función renal. ¿Por qué? Porque se está originando el tumor a nivel de los túbulos contorneados proximales, o sea que no se filtra, no va a haber el proceso de filtración principalmente de cloruro de sodio y de agua se va a ver alterado. Entonces el paciente empieza a tener precozmente retención urinaria, edema, oliguria, en un momento determinado puede llegar a tener anuria, y ese riñón pues puede entrar en falla renal. El problema de este riñón, ¿por qué es tan agresivo? Porque él tiende a ser bilateral, ¿sí? Y no es una masa, sino que son múltiples masas lo que hace que la lesión sea mucho más agresiva. La lesión viene en el cromosoma 3. Tiene que haber algo que dispare el oncogen que está ahí a nivel del cromosoma 3, en el brazo largo del cromosoma 3, ¿sí? Algo, que ese algo puede ser que el niño, el paciente se ponga en contacto o en la niñez y me active el oncogen, o que se ponga en contacto en la adultez y se active el cáncer tardíamente, ¿sí? Pero desafortunadamente no se sabe cuál es ese factor que activa al oncogen. Bueno, son lesiones quísticas, se caracteriza porque es una lesión quística, multilocular, es decir, tiene varios como compartimentos, ¿cierto? O sea, es un quiste y el quiste por lo general adentro es hueco, pero en este tipo de lesión son varios quistes dentro, no es un solo quiste, pero sino dividido en varios compartimentos adentro, ¿sí? En el quiste normal solamente hay un compartimento, acá tiene varios compartimentos, ¿sí?
Crece rápidamente, infortunadamente es de mal pronóstico porque crece rápidamente, es altamente infiltrante, es altamente invasivo, ¿sí? Y me va a generar metástasis, digamos que tempranamente, precozmente, ¿sí? En la medida que el quiste va creciendo, le va generando al niño hemorragia. Entonces, al inicio es microhemorragia y posteriormente se convierte en una macrohemorragia. El niño empieza a hacer retenciones urinarias, como le decía, precoz. El niño no, el paciente empieza a hacer retenciones urinarias precozmente, empieza a edemas, ¿sí? A tener periodos de nicturia, a tener periodos de oliguria, o sea que el paciente como que le llama la atención que toma mucha agua y de repente no orina mucho, ¿cierto? Después, más adelante, esa oliguria se transforma en polaquiuria, o sea que orina poquito pero cada rato. Después de que el paciente, la masa ya ha crecido, la oliguria pasa a polaquiuria y posteriormente terminan en anuria. Aquí tenemos la lesión, ¿sí? El compromiso este es el tejido renal normal, ¿sí? Aquí tenemos el tejido neoplásico, ¿verdad? Donde la célula se va muriendo. El diagnóstico, como les decía, la parte de la hematuria, al principio es microhematuria, luego macrohematuria, la masa abdominal que crece rápidamente, digamos como característico, la pérdida de peso y la metástasis. También les decía hace un ratico que esta lesión es altamente infiltrante, altamente invasiva y genera metástasis precozmente. Diagnóstico se hace principalmente determinando el examen de orina y determinando las pruebas de funcionamiento renal, creatinina, BUN, medir el volumen de orina de 24 horas y hacer exámenes para descartar que no haya metástasis. La principal metástasis de este tumor lo va a hacer por vía hemática y lo va a hacer hacia hígado, entonces toca mandar a hacer pruebas de funcionamiento renal en el paciente. El segundo sitio de metástasis después del hígado va a ser el pulmón, entonces cuando se están haciendo los estudios a esos pacientes también les toman radiografías de tórax, se les toma ultrasonido, ecografía abdominal total, o tomografías, resonancia magnética, mire el tumor, ¿sí? La lesión. El tratamiento pues obviamente es la nefrectomía y asociado a eso pues ya mirar si de pronto el paciente tiene metástasis, ¿verdad? Entonces quimioterapia, la metástasis, como les decía, ¿dónde la va a hacer? Principalmente a hígado, luego la hace a pulmón y en menor proporción la hace a huesos, hacia cerebro y hacia la piel. Esas son las etapas del cáncer, simplemente pues que esta estadificación lo que me ayuda es a qué? Pues a determinar el pronóstico del paciente, qué tan avanzado está el cáncer y que pues además de la nefrectomía, que sí o sí hay que hacerle nefrectomía al paciente, además de la nefrectomía, entonces en qué tratamiento, no sé si decirlo farmacológico en el caso de la quimio, también se le puede hacer radioterapias, ¿sí? Al paciente o si es necesario hacer combinada, quimio, radioterapia. Por lo general los estadios 1 y 2 se hacen con solo quimio, los estadios 3 y 4 se hacen quimio más radioterapia, ¿sí? Otro tumor, el nefroblastoma, el nefromastoma, que es el llamado tumor de Wilms. Este tumor sí se presenta precozmente en los niños, también es un problema, digamos, genético, ¿sí? Pero se desarrolla precozmente, se desarrolla en los niños antes de los 7 años de edad, ya la masa está, digamos, se hace evidente la masa, ya empieza a hacer como síntomas, a generarle síntomas al paciente. El problema radica en la presencia de un oncogen que se llama el antígeno W.
Aquí sí se conoce cuál es el problema, es el antígeno W. En el anterior no se sabía cuál era el problema, se sabía que había un problema en el cromosoma 3, pero no se sabía quién activaba ese cromosoma 3. Voy a decir unas hipótesis, puede ser un alimento, puede ser, no sé, el sol, puede ser alguna sustancia química, no se sabe quién activa ese oncogen en el cromosoma 3 en los pacientes anteriores. Acá sí se sabe, está la presencia del antígeno W, que ese antígeno W, tan pronto el niño nace y comienza bien el sistema urinario, porque el sistema urinario en la vida intrauterina, el niño orina. En vida intrauterina el niño orina, pero nos podemos imaginar que esa orina es, ¿qué? Agüita. ¿Por qué? Porque todo lo está filtrando la mamá, todo lo está filtrando la placenta, o sea que en la orina de ese niño no hay toxinas. Estoy hablando a nivel de vida intrauterina. ¿Y ese niño qué hace con esa harina? Se la come junto con el líquido amniótico, se mezcla con la orina con el líquido amniótico y el niño lo traga. Esa es adentro de la alimentación del niño, es eso. Pero vuelvo a repetir, que esa orina no viene con toxinas. Tan pronto ese niño nace, que ya leche materna, ya tiene una alimentación exógena, entonces ya ese riñón tiene que cómo funcionar, tiene que cómo filtrar, que va a filtrar pues las toxinas que vienen con la leche materna, ¿cierto? Entonces en ese momento ese funcionamiento renal ya normal, por así decirlo, activa el antígeno W y empieza a irse desarrollando la masa, empieza a crecer la masa. Por lo general, pues obviamente nosotros sabemos que la alimentación de un niño recién nacido es ¿qué? Solo leche materna, ¿no? Hasta los 7 meses más o menos que ya empiezan a meterle alimentación complementaria, pero esa alimentación complementaria es que también líquida, ¿ah? Que los juguitos, que los calditos, por eso es que también vuelvo a repetirle, se ha visto, hay una relación directa entre la activación de ese antígeno W que está en el brazo corto del cromosoma 11, la sal y el azúcar. Por eso es que recomiendan también los especialistas de no tener que el niño no pruebe. ¿Para qué? Para que ese riñón termine de desarrollarse, pues, de madurar completamente, ¿sí? Bueno, este tumor desafortunadamente es un tumor maligno, es un tumor que crece rápidamente, es altamente infiltrante, es altamente invasivo, es de mal pronóstico, ¿sí? O sea, este tumor, la sobrevida a 3 años es baja, ¿sí? Es baja la sobrevida, independiente de qué edad se le diagnostique. Si al niño se le diagnostica cuando tenía 2, 3 añitos, más o menos el promedio donde se está diagnosticando el tumor de Wilms es a los 3 años, más o menos en promedio. El niño a los 6, 7 años ya desafortunadamente la sobrevida es muy baja, ¿sí? Porque el tumor crece muy rápido y obviamente afecta toda la parte de la nefrona, o sea que se altera toda la funcionalidad renal, ¿cierto? Tenemos el grado 1, que es de buen pronóstico, crecimiento lento, los niños pueden tener una sobrevida más de 3 años. Y tenemos el grado 3, que es el de mal pronóstico, que es el de crecimiento muy rápido y de muy mal pronóstico. Ese es el que se lleva a los niños desafortunadamente antes de los 3 años de edad, no antes de los 3 años de evolución de la masa, por así decirlo. Bueno, este es un tumor de Wilms, crece muy rápido, o sea, en poco tiempo ya está todo invadido el riñón. En muchas ocasiones hay que hacerle la nefrectomía cuando se diagnostica rápidamente. Hay que hacer la nefrectomía rápidamente para tratar de evitar las metástasis. Ahora, ¿cuál es el otro problema del tumor de Wilms? Que tiende a ser bilateral, ¿sí? Eso lo hace más agresivo, eso lo hace mucho más de mal pronóstico, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes. Los urinarios que nosotros conocemos, muchos casos, de repente alguno de nosotros ha sufrido de litiasis renal, ¿sí? La litiasis renal es debido a que a nivel
la nefrona, hay un exceso de calcio y esa nefrona se fatiga, esa nefrona se cansa de filtrar el calcio, ¿sí? De filtrar el calcio y se empieza a acumular ese calcio y empieza a generarme lo que se llama el arenilla renal o el barro renal, lo mismo que por ahí van a escuchar ustedes, el barro biliar, el barro renal. O sea, son microcristales de oxalato de calcio, como haga de cuenta, perdónenme la analogía y por algo le dicen así, el arenilla renal, como cuando uno va, sí, la arena que uno ve, esos microcristales, en este caso van a ser de calcio, que dependiendo la cantidad de esos microcristales se van a ir uniendo, se van a ir pegando esos microcristales y me van a ir formando lo que es el cálculo propiamente dicho. Al principio aparece la arenilla renal y luego el cálculo. Cuando estamos hablando de litiasis renal puede ser nefrolitiasis o puede ser urolitiasis. ¿Cuál es la diferencia? Pues en la nefrolitiasis el cálculo está ¿en dónde? En el riñón. En la urolitiasis el cálculo está en cualquier otra parte de la vía urinaria. Puede ser en el ureter, puede ser en la vejiga, puede ser en la uretra. ¿Sí? Bueno. La principal composición de los cálculos, como les decía hace un ratico, es el calcio, los de oxalato de calcio. Ya en muy poca proporción estarían los de fosfato, pero fíjense la diferencia es abismal. 70% es de oxalato, 15% de fosfato. Tenemos los de ácido úrico que son también muy raros y junto con los de cistina que prácticamente son muy raros, muy poco comunes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el cálculo a nivel renal se enclava, ¿sí? Se enclava y empieza, es como cuando nosotros tenemos una pepa y la empezamos a meter dentro de una masa, pues él me va destruyendo, en la medida que él va creciendo y se va profundizando, pues va destruyendo toda esa parte renal, ¿sí? Generándome, acuérdense que el riñón es bastante vascularizado, están las arterias interlobulillares, la marginal, entonces se compromete lo primero la parte vascular, que me genera una disminución de la perfusión sanguínea a esa zona y puede producir vasculitis y generarme las hemorragias. Esas hemorragias son las que van a salir a través de la orina. Al principio son microhemorragias y luego son macrohemorragias. Se habla, pero yo creo que con los síntomas que son más que específicos se le hace rápido tratamiento al paciente, pero bueno, en este caso son las de necrosis, ¿no? De destrucción del tejido de parénquima renal, pero dice uno, pues madre, es muy berraco el paciente que se aguanta los riñones tanto tiempo que ya haya necrosis, ¿no? Porque ustedes saben precisamente que el cólico renal no se lo aguanta nadie. De hecho, sí, los hombres somos los más propensos, ese es el parto de los hombres, ¿no? Un cólico renal. Sí, los urólogos dicen, cuando llega un paciente con cálculo renal, dicen, bueno, usted ya sabe lo que es parir, ¿verdad? Porque es que hay que parir el cálculo, hay que botar ese cálculo. Muy bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues lo primero, la parte obstructiva, desde el riñón hasta la parte de la uretra, dependiendo de la localización del cálculo, pues me va a generar un proceso obstructivo. El dolor, que es un dolor muy fuerte, es un dolor que va a estar a nivel de los flancos, a nivel del flanco y que se irradia, inclusive en algunas ocasiones puede comprometer la extremidad inferior, ¿no? por inflamación de algún nervio, ¿verdad? Hematuria, dentro de las complicaciones pues va a estar la hidronefrosis, o sea que haya regurgitación de agua o de orina hacia el riñón, ¿sí? Entonces me genera la hidronefrosis, que esa hidronefrosis me puede llevar a otra complicación, señora. ¿Eso es hereditario? No. La hidronefrosis me puede llevar a una pielonefrosis o una pielonefritis, que es inflamación de todo el sistema pielocalicial, cálices menores, mayores, la pelvis renal y finalmente terminar en una insuficiencia renal. Otro síntoma que es un síntoma muy frecuente es la infección de vías urinarias, ¿sí? Un hombre que sufre infección de vías urinarias a repetición, uno le tiene que sospechar tres cosas, ¿sí? O una enfermedad de transmisión sexual, o cálculos, o próstata. Esas son las tres causales de
infección de vías urinarias en el hombre. Pues ya la mujer nosotros sabemos que es muy propensa a la infección urinaria por lo de la parte anatómica, ¿no? Que su uretra es muy corta, pero en un hombre solamente, pues digamos que esas son las más comunes, ¿no? Que hay que descartar. El diagnóstico, pues el examen de orina que me muestra los cristales de oxalato de calcio, ¿cierto? La urografía excretora, la eco y el urotac, ¿sí? Y el tratamiento, pues bueno, manejarlo sintomáticamente con antiespasmódicos viscerales, como la buscapina, que tome mucha agua para lavar esos riñones y para tratar de que se vaya bajando el cálculo. Señora, es un diurético, sí, hidroclorotiazida. Y ya cuando el cálculo está enclavado, que uno ve que el cálculo es muy grande, por eso, por ejemplo, la ecografía es la que me dice qué tan grande está el cálculo. El urotac, la urografía excretoria me dice si hay, no hay cálculos, cuántos, en dónde, pero no me dice tamaños. En cambio la eco, el ultrasonido sí me dice el tamaño, me confirma y me dice tamaño. Y con ese resultado yo ya sé, ¿sí? Yo ya sé si el paciente lo puede expulsar o me toca hacerle tratamiento. Anteriormente se hacía la nefrolitotomía, que era abrir el riñón del paciente para sacarlo, y todavía se usa cuando está enclavado en el riñón. Y hoy día se usa más que todo la liptotricia extracorpórea, que es dispararle láser al cálculo para desintegrarlo, pero de todas maneras el paciente lo tiene que expulsar y duele. ¿Sí? Serán los últimos dolores. Bueno, muy bien, listo, ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes.